Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo que considero interesante de por qué una avería mal diagnosticada en un vehículo puede al final acabar con el vehículo en el desguace por las averías costosas que va a dar. Bien, fijaros, en este caso se trata de un problema con la válvula PCV, ¿vale? Bien, este motor que vemos aquí, bueno, esto es un motor de un Opel Astra H, ¿vale? Un 1700 CDTI, pero este problema lo vais a ver, bueno, en muchísimos vehículos de todo tipo. Bien, el problema, ¿cómo empezó el problema en este vehículo? Tiene apenas 200.000 kilómetros y han invertido mucho dinero en él. ¿Por qué? Bien, este vehículo, ya sabéis, al tener la válvula PCV mal, el problema que hay es que tiene una sobrepresión dentro del motor porque los gases no pueden escapar, ¿vale? En este caso, la válvula PCV está, ocupa lo que es la tapa de balancines, ¿vale? Habría que cambiar aquí la tapa de balancines porque no se puede desmontar. Bien, en este vehículo empezó dando un aviso como, por ejemplo, estos son las juntas de los inyectores, que estas juntas tiene 4, bueno, además valen 40 euros cada una. Bueno, esas juntas, la misión es que el aceite no salga al exterior, contener el aceite, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Bueno, pues este vehículo ya digo, ahora tiene sobre 200.000, bueno, ya lleva un tiempo que perdía por la junta. Entonces esa junta que se hizo, bueno, pues el dueño, claro, normalmente cuando empiezan a fallar las juntas se suelen cambiar las 4, pero como son caras, pues dices cámbiame por la que pierde nada más. Bueno, se cambió la junta. Bien, al poco tiempo empezó a dar problemas la segunda junta. El dueño, ¿qué hizo? Bueno, pues cambiar la segunda junta, pero claro, dices, ¿cómo es posible? Primero una y luego la otra. Aquí hay un problema y al poco, circulando, se le empezaba a encender la avería de motor, o sea, avería de fallo de motor. Se mete a la máquina y sale fallo de caudalímetro. Bueno, os digo, esto lo han hecho, vamos, de hecho este vehículo ha pasado ya por 4 talleres antes de que lo tuviéramos nosotros. Bien, le cambiaron el caudalímetro. Vamos a ver, cuando sale fallo de caudalímetro no tiene por qué ser un fallo del caudalímetro. Lo único que está diciendo la máquina es que hay algo que el caudalímetro, hay unos valores que no son correctos. Claro, pensar que por el caudalímetro calcula, digamos, el caudal de aire que entra al motor, ¿vale? Que va por la admisión, pero a partir de determinada temperatura, cuando empieza a haber presión, se abriría la válvula PCV, con lo cual el caudalímetro ya calcula que aproximadamente, os hablo de memoria, una 1/15 parte van a ser gases, ya sabéis, de aceite, de combustible que salen del motor, ¿vale? Entonces, claro, esa información le llega al sensor MAP y el sensor MAP dice, le da la información a la ECU y dice, esto no está bien. Entonces, claro, ¿qué hicieron? Como digo, se cambió el caudalímetro y el caudalímetro está bien. ¿Por qué? Porque a determinada velocidad vuelve a salir otra vez, se le enciende la luz de avería de motor, pero de momento no se le ha parado el motor, tiempo al tiempo. Bien, ha seguido pues un tiempo, un par de meses, 3 meses, 4 meses, ¿y qué ha pasado después? Avería en el turbo. Claro, hay un exceso de sobrepresión en el motor, está afectando a la lubricación del turbo, porque ya sabéis, el aceite que lubrica el turbo va a presión, entra a presión y sale por la parte de abajo. Pero claro, al salir por la parte de abajo después de lubricar, tengo varios vídeos por ahí podéis consultar, de turbos, al salir por abajo vuelve otra vez al cárter. Pero si tiene un exceso de presión el motor, claro, tendrá un exceso de presión también en el cárter, entonces no deja que fluya bien el aceite, con lo cual le acorta la vida útil. O sea, con 200.000 kilómetros aproximadamente el turbo reventado. Cambiar el turbo, más dinero. Bien, ¿qué ha pasado ahora? Que otra vez le ha vuelto, después de cambiar, claro, el turbo y todo lo demás, vuelve otra vez el fallo que le estaba dando otra vez uno de los, también el derecho le daba fallo otra vez digamos, la junta de los inyectores. Claro, al final le dices al dueño, no, oye, que es que el problema que tienes es esto, hay que cambiar esta tapa, hay que buscar la tapa y demás. No, que he leído en foros y que me han dicho que esto se puede solucionar echando silicona a la junta. Digo, pero eso es una chapuza. El dueño dice, no, tú échale silicona y lo que aguante el motor. Bueno,
pues se le ha echado silicona y como veis aquí, no sé si se verá bien en la foto, tiene estas salpicaduras. ¿Por qué? Porque incluso con la silicona, claro, con la presión que está viendo, el propio aceite está salpicando. Ya le he dicho, próxima avería que va a tener, va a ser, como tiene el turbo ya nuevo y demás, va a ser un problema. Bueno, primero va a tener problemas porque puede haber un momento en que ya el vehículo se le pare, le salga la avería de motor y se le pare. Pero la siguiente avería, o junta de culata o culata. O sea, ahí ya va a tener ya averías más serias todavía, que lo del turbo ya ha sido, no recuerdo si ha sido como 800 euros, una cosa así. O sea, fijaros, 800 más caudalímetro, que fueron sobre 100, por lo que me dijo también. O sea, más las juntas, que ya las que ha cambiado, y ahora con el tema de la silicona, bueno, sin comentarios. Al final es lo que digo, que es por una avería mal diagnosticada, porque tiene esto, a ver si tengo fotos de un coche que ya tuvo estos mismos problemas. O sea, este los va a tener también y al final pues acabó en el desguace el vehículo, porque el dueño ya no quería gastarse más dinero, claro. A ver, mirad, tengo por aquí... Ahí está, bueno, se ven aquí claramente las salpicaduras. Esta es la tapa. Esta tapa es de uno que ya, bueno, de hace tiempo. La tapa de uno también, que lo desmontamos. Y es que, ¿veis? Lo que sería la válvula PCV, por aquí saldrían los gases que salen de carros del motor para aliviar esa presión, que van hacia la admisión, luego irían hacia abajo hacia el turbo, y todo eso, bueno, pues al final se quemaría en los cilindros. Mirad, aquí... A ver si se ve aquí. Esta es la pieza interior. Por aquí entraría, ¿veis? Esto tendría muchísima presión. Por aquí entraría, digamos, esa presión. Los gases aquí a esta altura se liberarían, solo los gases, y el aceite volvería a caer otra vez al motor por aquí. Tiene una abertura aquí, se verá bien. Bueno, pues por aquí caerían otra vez. Y esto, como veis, esto tiene remaches y ahí tiene una especie de pegamento plástico, bueno, en fin, que esto no se quita, no es desmontable, ¿vale? Sí lo he visto yo en algunos vehículos, han venido algunos clientes, pues que ellos eran muy manitas y lo que han hecho ha sido quitar la pieza, cortar, o sea, los remaches y luego ponerles roscachapa, tornillos de roscachapa, limpiando toda la superficie interior para eliminar esa obstrucción. Pero eso ya, claro, eso como particular puedes hacerlo porque eso lleva mucho tiempo y saldría muy caro. ¿Veis? A ver si se ve por aquí, que le hice muchas fotos, aquí no se ve. Pues por aquí, esto es lo que no deja que salgan los gases. Aquí tiene, esto es, digamos, una válvula. Solamente se abre cuando tiene presión en el motor, una presión suficiente, se abriría y expulsaría esos gases hacia la admisión, ¿vale? Si no habría presión, se cerraría para evitar precisamente que el aire exterior, lo que sería que por la admisión hacia el turbocompresor, para que vaya a los cilindros, le entraría por aquí, ¿vale? Tiene una válvula. Eso es lo que falla, se estropea, pero es porque se obstruye. Ya digo que esto no tiene reparación salvo que desmontes toda la parte interior, cortes remaches, etcétera, etcétera. Y al final, ya digo, la solución es cambiar esa tapa en ese vehículo, ¿vale? Pero como digo, este problema lo vais a, en cualquier vehículo que tenga un problema de que no tiene ese alivio de presión dentro del motor, al final va a dar estos problemas, ¿vale? Empezar primero que si caudalímetros, luego empieza a subir presión, porque al final, digamos que la presión se intenta liberar por donde sea, ¿vale? Y suele dar pistas el vehículo, que muchas veces da fallo de caudalímetro, y lo que siempre digo yo, hice un vídeo además también sobre eso, desmontas, sueltas el conector de caudalímetro y andas con él. Si ves que sigue igual, o que no mejora, ya sabes que el caudalímetro no es el problema, ¿vale? Bueno, pues aquí os dejo un vídeo, espero que os haya sido de interés, y bueno, si es así, no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.